Hola muchachos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de este problema de movimiento armónico simple, para el cual entonces vamos a necesitar de la ecuación de itinerario para posición y velocidad de este movimiento y también de algunas identidades trigonométricas. Y entonces el problema nos dice así. Para perforar el cráneo se utiliza un trepanador cuya punta vibra con un movimiento armónico simple en la dirección X a una frecuencia de 20 Hz. Inicialmente, la punta se encuentra a una distancia de 0,05 metros a la derecha de su posición de equilibrio y tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Determine el ángulo de fase, la amplitud de oscilación y la ecuación de itinerario x de t de la punta del trépano. Entonces, para comenzar vamos a identificar los datos. Primero nos dice que tiene una frecuencia de 20 Hz, aquí por el enunciado, y también que tiene una posición inicial de 0,05 metros a la derecha, así que esto tendría un signo positivo. Y también tiene una velocidad inicial de 1 metro por segundo, que sería por acá. Esos son los datos que nos entrega. Por otro lado, nosotros sabemos que como esto es un movimiento armónico simple, debe responder a las ecuaciones de itinerario que están dadas por la amplitud. Vamos a ocupar la función coseno de la frecuencia angular por el tiempo más phi, que es el desfase, y también de la velocidad, que es menos la amplitud por esta frecuencia angular, seno de este mismo argumento. De la información que nosotros tenemos podemos calcular la frecuencia angular que está acá. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros sabemos que esa frecuencia angular por definición es 2pi por la frecuencia o 2pi por el periodo. En particular, aquí nos entregan el valor de la frecuencia, que serían estos 20 Hz, y por lo tanto el valor de la frecuencia angular sería algo así como 125,66 radianes por segundo. Eso es aproximadamente la frecuencia angular, que entonces sería 2pi por el valor de la frecuencia, que es 20. Y entonces, ya que tenemos esos parámetros de frecuencia angular, podemos introducirlos en esta ecuación. Sin embargo, tenemos dos variables a despejar. Una sería la amplitud y otra es el desfase. Y para encontrar entonces el desfase vamos a ocupar la condición inicial que nos entregan acá de posición y de velocidad. Ahora entonces, usando las condiciones iniciales, podemos ver lo siguiente. Si nosotros evaluamos las ecuaciones de posición y velocidad en t igual 0, vamos a encontrar de que esa posición en 0 es lo que nosotros entendemos como posición inicial y va a ser igual a la amplitud por el coseno de omega por 0, que es 0, y más phi, que es lo que aparece entonces en este argumento al evaluar en t igual 0. Y hacemos lo mismo acá. Para la ecuación de velocidad, para t igual 0 solamente nos va a quedar aquí el término con phi. Y entonces la velocidad en t igual 0 es igual a la velocidad inicial y es igual a menos a por omega seno de phi. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque resulta que por enunciado nosotros sabemos que el x0 es de 0,05 metros y que la velocidad inicial es de 1 metro por segundo. Entonces aquí vamos a poder despejar la fase y a partir de esto la amplitud. Entonces ahora vamos a resolver esta ecuación para phi y lo que vamos a hacer es tomar la ecuación 2, que es la que tiene que ver con la velocidad inicial, y la vamos a dividir por esta ecuación. ¿Por qué hacemos eso? Porque la amplitud, como es un término común, se va a simplificar. El factor omega de velocidad angular lo conocemos, y si hacemos seno dividido coseno, eso por identidades trigonométricas es una función tangente. Entonces, si tomamos eso, nos va a quedar que B0 entre X0 por el lado izquierdo de la ecuación va a ser igual a menos A por omega seno de phi, que es la fase, dividido A coseno de phi, que es la fase. Aquí entonces se simplifica esto y podemos entonces despejar acá porque nos queda menos omega
tangente de la fase phi. Y eso, ya que es igual a la velocidad inicial entre la posición inicial, va a ser igual a la velocidad inicial, que es 1 metro por segundo, dividido la posición inicial, que es 0,05, y este resultado es 20. Y entonces aquí vamos a poder despejar la fase inicial. Y entonces, ya que habíamos calculado en un comienzo la velocidad angular omega, entonces podemos despejar rápidamente cuál es el valor de la fase, ya que aquí nos queda que la tangente de la fase inicial es 20 dividido menos esta velocidad angular, que es 125,66, y el resultado de eso es aproximadamente menos 0,16. Y así, si nosotros aplicamos la función tangente a la menos 1 en la calculadora, la función arco tangente, entonces nos va a entregar el argumento, que va a ser la fase, entonces la fase inicial, y esto es menos 0,16 radianes. Entonces ahí ya tenemos el primer parámetro para poder describir la ecuación de itinerario. Ahora, ya que tenemos la fase, podemos despejar rápidamente cuál es la amplitud, ya que como conocemos la posición inicial, que era 0,05 metros, esto es igual a la amplitud coseno de phi. Habíamos encontrado que si reemplazamos tendríamos que la amplitud es, que a coseno de menos 0,16. Entonces, si nosotros despejamos, simplemente pasamos dividiendo este factor de acá a este, y nos va a quedar que la amplitud debe ser igual a la posición inicial, que era 0,05 metros, dividido el coseno de 0,16, menos 0,16, y esto es aproximadamente 0,05 metros. Y entonces ahí ya tenemos la amplitud de oscilación. Entonces, para redondear todo esto, recién encontramos que la amplitud era 0,05 aproximadamente metros, que la fase era menos 0,16 radianes, y entonces, como sabemos que la ecuación itinerario que rige a la cinemática del movimiento armónico simple que aparece acá es la amplitud coseno de omega por t más phi, donde además ya habíamos calculado omega en un comienzo, que era de 125,66 radianes por segundo. Entonces la ecuación que describe a este movimiento armónico simple va a ser que la posición en el tiempo es igual a la amplitud que habíamos encontrado, que es 0,05 metros, coseno de, tenemos por aquí la frecuencia angular, que es 125,66 radianes por segundo, esto para algún tiempo arbitrario t, menos la fase, que es, más la fase, que es menos 0,16 radianes. Y entonces ahí ya tenemos este ejercicio resuelto. Eso sería por ahora, chicos. Que estén bien. Cualquier consulta me pueden escribir, y si no, nos estaremos viendo por ahí. Chau, chau, cuídense.